senadora Antares Vázquez Alatorre, que ya llegó al sistema, senadora federal de Morena por el estado de Guanajuato, para hablar sin censura. Querida Antares, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Hola querida Vicente, senadora. pues aquí escuchándolos, la verdad, un tema sumamente interesante el que están abordando ahorita en esta mesa de discusión. ¿eh? Y Y cómo no, y cómo no, Antares, si una senadora como Lili Telles se le queman las habas por meter a la cárcel al presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que la exhibió ayer como la traidora, como una de sus más rivales más furibundas. Lili Telles dice que va a meter a la cárcel o que debe de ir a la cárcel el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, Creo que ya no podemos tomar a la ligera estas declaraciones después de lo que estamos viendo en Latinoamérica. mira Vicente, y no se puede tomar a la ligera por qué el presidente López Obrador hace ciertas cosas. ¿Por qué convocó a la marcha del 27 de noviembre? Después de la marcha que ellos dijeron que todos, mira, quienes tenemos mucha experiencia en marchar en la Ciudad de México, sabemos que la derecha logró juntar alrededor de 65, 70 mil personas. Y ellos dicen que fueron 1 millón y que los contaron vía satélite, ¿eh? Y a mí me llegó una carta de un señor diciéndome que vía satélite contaron las cabezas. Claro que no. Sabemos perfectamente cuántos caben entre glorietas, cuántos caben en el Monumento a la Revolución y por qué le sacaron al Zócalo. Y también sabemos cuántos caben en todo Reforma y en las calles aledañas al Zócalo y en el propio Zócalo. Eh, y sabemos cómo han sido las marchas porque las hemos vivido. Yo he estado en muchas marchas con Andrés Manuel López Obrador y sabemos cuánta gente estuvimos. Entonces, esta marcha fue a propósito después de la marcha de la derecha para hacer un contraste y que la gente que hoy está más politizada que nunca se dé cuenta de cómo la marcha de la derecha es de furia, de odio. Lo que ahí se destilaba eran, aparte de las mentiras y de toda la manipulación que los líderes de la derecha han estado infiltrando en sus seguidores, lo que se percibe es odio, furia, que en momentos fue hasta en contra de ellos mismos, porque hay muchos videos por ahí en redes de pleitos entre ellos, porque es una derecha furibunda. Esa es su esencia. Esta de la derecha siempre es eso, el conflicto, la violencia disfrazada de, ay, son buenos. Yo les digo así a los creyentes que son como los fariseos de la época de Jesús, son como aquellos que fueron a buscar a Maximiliano inmediatamente después de la independencia mexicana, son como Porfirio Díaz y su gente, ¿no? Son los mismos. Hagan de cuenta que eran los panistas de la época en aquel momento, pero son elementos comunes. ¿Y cuál fue la decisión de López Obrador? Convocar a una marcha el 27 de noviembre, en donde lo que se encuentra es un pueblo informado que va por convicción y que además es una apabullante mayoría que respalda al presidente. Lo inédito de la marcha del día 27 tiene que ver con, fíjate, cosas como el mismo Andrés Manuel pensaba que iba a ir, como en otras marchas que lideró, a la vanguardia de la marcha y que iba a ir avanzando y llegaríamos en un rato al Zócalo, y no fue así. No había manera de caminar. Tú y yo que estuvimos allí vimos, no había forma, y fue una marcha en la que Andrés Manuel hizo más de 6 horas en llegar al Zócalo, cosa que nunca antes había sido, porque la gente se agolpaba para poder verlo. Pero más allá de eso, el apoyo irrestricto de un pueblo convencido, politizado, informado, en respaldo a su presidente. Que se ha dicho muchísimo de esto, hace mucho que se ha estado hablando del golpe blando en México, y hoy precisamente el presidente en la mañana habló de eso y dijo que no, porque hoy aquí el pueblo está respaldándolo a él de manera apabullante. Y en analogía con lo que ha pasado en Sudamérica en los últimos tiempos, que nos ha tocado a nosotros ver en este gobierno, el caso de Bolivia y el caso ahora de Perú, lamentabilísimos, ellos, por supuesto, de inmediato recuperan porque son las banderas de la derecha. La derecha es golpista, la derecha quiere en todo momento deshacerse de los gobiernos progresistas y ellos quieren rehacerse del poder para volver a los gobiernos populares de beneficio para unos cuantos. Entonces, aquí en México no pierden oportunidad de utilizar
cosas como la que pasó en Bolivia y como lo que pasó ahora lamentablemente en Perú, para decir, porque ya he visto en redes también el que sigue es López Obrador. No, no sigue López Obrador y nosotros no lo vamos a permitir. El pueblo no lo va a permitir. Pero sí tenemos que estar alertas para varias cosas que cuando las mezclamos con lo que está sucediendo afuera y adentro del país, vemos ahora la falta del voto, bueno, el voto en contra de la derecha en las reformas constitucionales, que es la segunda que votan en contra, así como fue la reforma eléctrica y ahora la reforma electoral. Vemos aquí la importancia de dotar al presidente de la República de una mayoría calificada, sobre todo en gobiernos como el nuestro, que es un gobierno progresista. La derecha, pues no, esos que se queden sin Congreso, eso está bien, pero es tan importante. Y esto de cara a lo que sigue, al pueblo de México y a tu auditorio, que es muy cuantioso, Vicente, es pedirles de favor que reflexionen y que nos ayuden, sobre todo, a informar a otros. Esta es la importancia de que el presidente de la República, sobre todo uno como el que tenemos nosotros, tenga una mayoría absoluta, mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Vamos a batallar, bueno, nosotros ya no nos va a llegar tampoco esta reforma constitucional y sin duda vamos a estar impulsando el plan B del presidente. Pero hay muchas cosas para la reflexión y que el pueblo de México tiene que estar participando de esta reflexión sin duda.